Bienvenidos a todos ustedes a este canal, yo soy Musiquero y ya vamos a estar revisando otro tutorial de Toon Boom Harmony con la herramienta Hueso. La herramienta Hueso que te va a ayudar a poder hacer animaciones cutout de manera fácil y sencilla, pero que vamos a estar viendo los pros y los contras para poder usarla de manera correcta y de manera sencilla. Aclaro, el día de hoy voy a hacer un tutorial en el que tal vez vaya a durar un poco más de lo habitual, pero que quiero que quede bien explicado, y este va a ser una miniserie en la que voy a estar explicando la herramienta Hueso en dos de sus muchos modos que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, en específico en este video, nos vamos a estar enfocando en el modo de articulación para usarlo de manera fácil y de manera sencilla. Entonces, si quieres saber un poco más sobre este tipo de herramienta y cómo utilizarla, quédate hasta el final del video. Vamos allá. La herramienta Hueso está dentro de la opción o del panel de la herramienta de rigging, en la que no es otra cosa más que dividir tu dibujo o hacer tu dibujo en cierta forma para que puedas tú animarlo por poses claves, ¿sí? Para que tú puedas darle una pose clave al principio, una pose clave al final, y Toon Boom te haga o te ayude a hacer el resto de los frames como una interpolación, pero digamos que diferente a la interpolación, porque en la barra o en la barra de tiempo, en la línea de tiempo, no se ve como una interpolación normal. La interpolación normal se ve de punto negro a punto negro y una línea negra en medio. Y en este caso, como deformación, no se visualiza esa pequeña línea en la línea del tiempo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, los resultados que puedes obtener pues son resultados como este brazo que está ahí, ¿sí? Es un movimiento simple. Claro, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Tú lo puedes hacer lo más complicado que tú quieras, pero yo lo voy a tratar de hacerlo simple para que con este tutorial tú puedas ir a Harmony, puedas sentarte, hacer un dibujo y poder moverlo y darle un movimiento como este que tú estás viendo aquí. Entonces, ¿por qué escogí un brazo robótico? Porque digamos que es lo que más se asemeja con esta herramienta y que tú puedes estar haciendo desde ya, ¿no? Una de las cosas que hay que explicar antes de todo esto es que este tipo de movimiento o este tipo de herramienta se basa en articulaciones o puntos de flexión que tú le tienes que especificar al programa. ¿Con qué me refiero a esto? A que tú le tienes que poner o señalar dónde quieres que tu dibujo se doble o se articule, por así decirlo, ¿no? Tienes que tener bien en claro eso antes de entrar en esta herramienta, porque si no lo tienes claro vas a batallar para poder hacerlo al final, ¿no? Otra cosa que tienes que revisar es que este tipo de animación, en el caso específico de este brazo robótico, no tiene muchos nodos, simplemente tiene uno, que es el nodo del dibujo, que es este de aquí, y tiene el nodo de deformación, que es el que se crea cuando le damos el primer punto, la primera articulación a nuestra capa o nuestro dibujo con la herramienta de rigging, con la herramienta del modo articulación, ¿no? Entonces vamos a ver primero o a desglosar la animación que ya está hecha, y luego vamos a hacer una animación desde cero para que tú puedas irlo haciendo conmigo y puedas terminar con un resultado como el que tenemos aquí. En este caso, como decía ahorita, esta animación se conforma de dos elementos. Uno que es la capa de dibujo, que es la capa en la que nosotros dibujamos el elemento. Si te fijas, si yo lo muevo, pues se mueve el grosor del elemento porque es el dibujo en sí. Y la capa de deformación, que es la capa donde nosotros vamos a poner la animación. Recuerden, ya habíamos hablado en el tutorial de interpolación que no queremos interpolar o no queremos animar o no queremos modificar nuestra capa de dibujo, porque si la modificamos en cierto punto, se modifica en absolutamente toda la línea del tiempo, si no la tenemos separada. Entonces no queremos, nunca quieres, nunca vas a querer y nunca querrás modificar tu capa de dibujo. Siempre tienes que modificar o una capa externa, ya sea un PEG o en este caso una capa de deformación. Mucho ojo con eso, ¿sí? Si no has visto el tutorial de interpolación, te lo voy a dejar la lista de reproducción abajo en la descripción del video para que tú vayas a ver todos esos tutoriales que, si por alguna razón no has visto,
vayas y los veas y los entiendas, ¿no? Entonces tenemos la capa de dibujo, decíamos, tenemos la capa de deformación y son los únicos dos elementos que forman esta animación, ¿sí? Si nos vamos a la línea del tiempo, en estas dos capas, si te fijas en la capa de robot o en la capa de dibujo, no tiene más que fotogramas para mostrar el dibujo en todo el tiempo que yo quiero que esté mi animación. Esa capa no tiene absolutamente nada más que el dibujo del brazo robótico, ¿sí? En este caso, el dibujo, este dibujo que está aquí, ¿sí? La capa de deformación tiene ya ahorita puntos blancos, que los puedes ver ahí, que son las poses clave que yo le di para que solamente Toon fuera y interpolara todas esas poses clave y me diera una animación como esta, ¿sí? Aquí en la deformación lo único que hice fue colocarle los huesos y después modificarle la posición, ¿sí? Ahorita voy a explicar cómo se hace, no te me desesperes, ahorita lo hacemos, ¿sí? Lo que quiero que entiendas primero es dónde van colocados los puntos de articulación, dónde va la animación o dónde van las poses clave y cómo se hicieron esas poses clave, ¿sí? Capa de dibujo no se modifica, solamente es el dibujo en sí. Capa de deformación que se crea cuando automáticamente le damos el primer punto o la primera articulación a nuestro dibujo, y los fotogramas clave que son los movimientos o las poses que yo ya le di con esta herramienta y que solamente Toon los toma para poder hacer su interpolación y hacerlo el movimiento de manera en la que yo quiera o necesite, ¿no? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que tienes que trabajar con las aceleraciones de punto a punto. Igual se pueden modificar igual como si fuera un punto de interpolación normal. También se puede modificar, seleccionas el punto o el fotograma clave que quieres, a la que le quieres dar aceleración, y te vas aquí a la barra de aceleraciones, que también lo explicamos en el tutorial de interpolación, y le das la aceleración que tú quieras, ¿no? Para poder hacer que el brazo se mueva o más lento al principio y más rápido al final, o viceversa, ¿no? Entonces también tienes que jugar con eso, hay que tener en cuenta eso para poder hacer una animación correcta y que no se vea así como pues tiesa, ¿no? Que no se vea fea la animación. Entonces, ya explicado esos puntos, vamos a materia, ¿sí? Vamos a hacer una nueva interpolación o una nueva deformación usando la herramienta de hueso, ¿no? Voy a quitar este pequeño brazo robótico, voy a poner otro. Este no tiene animación, si te fijas es un simple dibujo, ¿sí? Que yo puedo dar vuelta, ¿sí? Es un simple dibujo que si yo selecciono las partes, pues yo las puedo modificar, ¿sí? Se mueven, es un simple dibujo, un dibujo en una capa, ¿sí? Tú puedes dibujar lo que tú quieras, siempre teniendo en mente que si lo vas a articular, pues dándole puntos de articulación, ¿va? Para que no se vea raro, no se vaya a aplastar o se vaya a deformar, ¿no? Es un dibujo simple, una capa de dibujo normal, ¿sí? Ahora, el peg de esta capa no es otro que pues el de un dibujo, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre de la capa, vamos a ponerle ejemplo, ¿sí? Y ves que este es el peg, ¿no? Este es el peg que me modifica o que es el peg que es dueño de esta capa de dibujo, ¿no? Entonces, a esta de aquí, lo que voy a hacer es irme a mi barra de herramientas, a la parte de arriba, y buscar esta pequeña herramienta de rigging. Esta herramienta de rigging no es otra más que la herramienta que tiene un martillo y una llave, ¿sí? Que es donde yo voy a encontrar la opción del modo de hueso, ¿sí? Yo le voy a dar clic aquí. Si tú no la tienes, por alguna razón no está visible en tu espacio de trabajo, aquí en el área de la barra de herramientas le vas a dar clic derecho, te vas a ir a donde dice deformación y le vas a dar clic para que se palomee y te pueda aparecer esta barra de aquí, que está aquí, de manera en la que tú lo puedas utilizar, ¿no? Ya que tienes tú activa tu barra de deformación, le vas a dar clic aquí donde está el martillo y en las propiedades de herramienta te va a abrir esta opción, que son los modos en los que la herramienta de rigging te va a dejar hacer un rigging, valga la redundancia. Tiene muchos modos, es el modo automático en el que tú puedes ir poniendo puntos y estructurando muchas diferentes cosas. Está el modo hueso o articulación, está el modo curva, que ese lo vamos a ver en otro video. Está el modo de distorsión envolvente o de envoltura, por así decirlo, ¿sí? Que también si quieres lo revisamos en otro video. Y existe un modo de hueso para juegos y un modo libre.
El modo de hueso para juegos es, tengo entendido que solamente es exactamente lo mismo, pero es un poquito más ligero al exportar, o es un poquito más ligero al trabajar, porque pues obviamente en un juego pues no necesitas tanto peso, no necesitas que se mueva correctamente y estando lo más ligero posible, entonces por eso lo hicieron así. El modo libre es, digamos que tú puedes agarrar el punto y le puedes modificar cuanto tú quieras, sin necesidad de tener que estar en un cierto modo. Y respetar las formas o las especificaciones de ese modo en sí, ¿no? Entonces digamos que es el modo libertad, ¿no? en este tipo de herramienta de rigging. Nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy en el de hueso o articulación, que es este de aquí. Habiéndolo seleccionado desde acá, desde arriba, la herramienta de rigging, y en las propiedades de herramienta, habiendo seleccionado el modo hueso, voy a, con mi cursor modificado, si se fijan se convirtió en un círculo con otro círculo adentro, voy a ir a mi dibujo y voy a comenzar a darle los puntos que yo quiero que tenga de flexión, ¿sí? En este caso yo necesito un punto aquí para que se mueva completo el brazo. Necesito un punto aquí porque pues es una articulación. Necesito un punto aquí arriba, ¿sí? Para que divida las dos pinzas que le voy a dar. Necesito un punto aquí porque es otra articulación. Necesito otro punto aquí y al final un punto aquí para que me mueva el final del, digamos, dedito mecánico que tiene ahí, ¿no? Ahora, yo tengo que hacer o quiero hacer que desde aquí de esta pinza salga otros 2-3 articulaciones para este dedo que me falta, o ese pestaña que me falta. ¿Cómo le hago? Si yo desde aquí, desde donde tengo mi punto naranja, selecciono este de aquí, me va a crear una articulación desde el último punto que yo le di hasta este nuevo. Yo no quiero eso. Yo necesito que mi articulación o mi punto de articulación venga desde este punto de aquí de en medio. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que dar clic a ese punto, ¿sí? Para que se convierta en color naranja, y ahora sí ya le vuelvo o le doy el nuevo punto que yo quiero hacer, ¿sí? Y automáticamente se convierte en un punto de origen para la nueva articulación que le estoy dando. Ahora sí yo puedo seguir hacia el otro y hacia el otro. Este modo es muy sencillo de usar porque ya con esto que hicimos yo ya puedo modificar, yo ya puedo mover, yo ya puedo animar, ¿sí? Y se fijan, ya se creó la capa de deformación desde el primer punto que hicimos. Si yo me voy a mi modificador o a mi opción de transformar, que es la que está abajo del monito ese que va corriendo, de animar, y vengo aquí y modifico, yo ya puedo modificar, yo ya puedo animar, ¿sí? Yo ya puedo hacer el movimiento que yo quiera, ¿sí? Yo ya puedo modificarlo para allá, yo ya puedo modificarlo de aquí arriba, ¿sí? Yo ya puedo hacer las modificaciones para hacia donde yo quiera, ¿no? La única cosa, o la única punto, es que al momento de yo hacer una animación así de bote pronto, ocurren cosas como esto, ¿sí? Como esto. Este de aquí. Se deformó mi dibujo, ¿sí? Si yo no ajusto antes de comenzar a animar y no hago los ajustes necesarios, van a pasar cosas como esta. ¿Por qué? Recordemos que estamos moviendo una capa que tiene un dibujo sólido, un dibujo fijo. No tenemos elementos separados, tenemos un dibujo sólido que si yo lo muevo de cierta manera con la herramienta hueso, pues simplemente se va a mover porque a todo mundo yo le estoy dando la opción o le estoy dando la orden de que lo mueva desde ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay unos ediciones que se tienen que hacer antes de poder animar para que evitar todos estos problemas, ¿no? Una de las ediciones que se tiene que hacer antes de empezar a hacer todo esto es centrar el pivote exactamente o lo más en medio posible de la articulación que yo tengo. En este caso, por ejemplo, si se fijan, está un poco corrida a la derecha. Yo lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado al momento de ajustarla para que quede exactamente en medio o lo más en medio posible y evitarme los problemas después, ¿no? Como ese de que se dobla ahí la figura o algo así, ¿no? El otro elemento que yo tengo que revisar
es este elemento que está siempre alrededor de las articulaciones o alrededor de los puntos de flexión. Existe un círculo que yo puedo modificar de tamaño. Este círculo es el área que la articulación va a tomar para hacer la curva. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo más mi área o tengo más grande mi área de la forma de curva, al momento en que yo le dé un movimiento, vamos a darle un movimiento a la curva, el centro, que es mi área de flexión, va a tomar toda el área que yo tenga expandida y lo va a doblar, porque yo le estoy dando permiso de poder doblar toda esa área, ¿sí? Si se fijan, de aquí de esta raya del círculo para arriba no se modifica. De aquí, de esta raya de donde está el círculo, del área del círculo para acá, no se modifica. Pero dentro del área del círculo todo se dobló, ¿sí? Se modificó todo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando permiso, le estoy dando el área para que se pueda hacer una modificación desde ahí. Ahora, en el caso del robot, esto no me sirve porque va a parecer un robot de plástico. Y yo no quiero que parezca un robot de plástico, yo quiero que parezca un robot, pues, de metal, ¿no? De algo sólido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificar esta área con la herramienta, llevando la herramienta hueso, modificar el área a lo más mínimo posible, en este caso, hasta que no se vea el círculo. Para el momento que yo de la articulación o de la flexión, mi articulación dibujada no se ve afectada con un doblez como se vio ahorita, ¿sí? Entonces, esta es otra de las cosas que tenemos que ajustar antes de poder animar o dar poses claves, ¿sí? Si no lo haces antes, vas a batallar muchísimo, porque vas a tener que estar modificando todas y cada una de las poses claves con estos ajustes. Entonces te recomiendo que lo hagas desde antes, ¿sí? Repito, la herramienta es muy fácil de usar, pero si no se usa con cuidado y no se usa ordenadamente, te va a traer muchos más problemas que si estuvieras animando tradicionalmente. Entonces, ojo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos que ver en la herramienta? Primero, los deformadores. Los puntos de deformación tienen que estar centrados en la articulación o en el punto en el que yo quiero que se mueva, ¿sí? En la articulación de mi dibujo. 2. El área de deformación tiene que estar ajustada a como yo quiera el movimiento. Si yo quiero un movimiento más endeble, un movimiento que se vea como más elástico o algo así, pues hago el área de deformación más grande. Y si quiero que el movimiento se vea un poco más rígido, un poco más duro, pues hago el área de deformación más pequeña, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso, ¿sí? Ya teniendo modificados esos puntos, vamos a modificar los demás, ¿sí? Ya podemos animar. Herramienta, cuidado con la herramienta, porque se mueve la herramienta y luego donde batallamos, ¿sí? Por ejemplo, este punto de aquí lo modifico, lo pongo lo más centro posible, le cierro todo el área de modificación, igualmente lo acomodo aquí, le cierro el área de modificación, ese ahí lo dejo, me voy a este de acá dándole clic para que me detecte qué punto voy a modificar, cierro el área de modificación, acomodo el pivote, cierro el área de modificación y estoy un poquito más en medio, ¿no? Ya está ahí, ya está listo, ya está listo y ya está listo. Este, por ejemplo, lo puedo modificar, vamos a hacerlo un poco más para abajo y ahí está, ¿sí? Entonces, ya cuando tengo todos mis pivotes y tengo todas mis articulaciones y mis áreas de deformación ya correctamente acomodadas, entonces ya puedo yo modificar, ¿sí? Entonces hacerlo un poco más grande para que por si se modifica no haya problemas, ¿no? Ya está listo. Ya cuando nosotros modificamos ese tipo de cosas, nosotros ya podemos hacer animación libre, ¿sí? Ya podemos hacer movimientos, ya podemos dar poses claves y ya está lista la herramienta para poder hacer una animación sencilla o compleja, depende cómo lo queramos hacer. Aquí vamos a hacer una animación sencilla donde mueva a un lado, mueva al otro y regrese a su punto original. Vamos a ponerle aquí un keyframe. También se agregan con el símbolo de KF que está acá, o el símbolo de más. Quiero que de ahí, de esa pose, pase a estar con el transformador. Voy a agarrar la herramienta de transformación. Quiero que en este fotograma pase a estar así. Y que
este brazo de aquí, cuidado ahí, se fue a la capa de dibujo, cuidado con eso. Pueden bloquearla para que no haya problemas. Voy a modificar esta tenaza así, voy a modificar esta tenaza así, ¿sí? Ok, y luego quiero que de ahí, de esa pose, pase a, no sé, hasta acá, y la tenaza cierre así, ¿sí? Y este no se abra, por ejemplo, abra uno, así, y al final quiero que vaya a donde mismo. Entonces copio el fotograma, control C, y lo pongo aquí, control V, para que vaya donde mismo. Entonces yo ya tengo mi animación, y si corro mi animación, pues me va a dar los poses que yo necesito, ¿no? Ahora, lo que les decía al principio, hay que revisar la aceleración en este caso. Por ejemplo, de aquí a acá va hacia abajo. Como es robot no se ve tan mal, pero yo le voy a poner que, digamos, que haga entre suave y salga suave, ¿no? Entonces yo hago esto, sale suave, igual de aquí a acá, entre suave, salga suave, y igualmente acá. Entonces hago esto, va, regresa al medio, va, regresa al medio, ¿sí? Yo le puedo hacer muchas más modificaciones. Por ejemplo, puedo abrir esta tenaza, cerrar esto, abrir esta más, cerrar esto, ¿sí? Y mi animación está lista, ¿no? ¿Sí? Hay cosas que se pueden pulir muchísimo, hay cosas que se pueden hacer muchísimas mejoras, por así decirlo, pero que eso ya depende de qué tan pulido quieres tu trabajo. Yo solamente estoy poniendo la herramienta en tus manos para que tú la puedas utilizar y que pueda ser, digamos, no sé, una salida, algún movimiento que tengas que hacer rápido, algún movimiento que sea, no sé, secundario, algún movimiento que sea robótico, como este, por ejemplo, un movimiento robótico, no sé, en una fábrica, por así decirlo, y que haya robots moviéndose y que no tengas que estar dibujando robot por robot, frame por frame. Pues simplemente es una interpolación como esta, una deformación con hueso como esta, y pues ya está listo, no pasa. Entonces, la calidad depende mucho de lo que quieras trabajar, depende mucho qué es lo que vaya a hacer, y depende qué tanto tiempo le inviertas a esto, ¿no? Los modificadores se pueden hacer a como tú gustes, al tamaño que tú quieras, le puedes poner cuantos tú quieras, nada más teniendo en cuenta que cada modificador pues es un punto que tienes que tener en cuenta y que tienes que dejar bien pulido antes de poder darle esas posiciones clave, ¿no? Entonces, espero que te sirva este video, espero que este ejemplo de cómo utilizar una herramienta como es el deformador de hueso o de articulación te puede ayudar en tus animaciones. Espero que te sirva, espero que puedas usarlo, espero que puedas utilizarlo y que puedas pulirlo aún más de lo que de lo que pueda parecer este ejemplo, ¿no? Entonces, gracias por ver. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, déjamelo ahí en los comentarios. Escríbele ahí, despláyate, haz un comentario más largo que puedas, largo y entendido. Yo los leo todos y los contesto si tengo la respuesta, y si no tengo la respuesta, pues trato de buscar la respuesta para poder dárselas. Entonces, siéntete libre de poder de poder escribir el comentario, de poder escribir tu pregunta, de poder escribir tu duda. Si puedo contestarla por ahí mismo, lo voy a hacer, y si no, hacemos un video para poder contestar esa duda que tú tienes, porque puede ser que alguien más también la tenga. Entonces, gracias por ver. Yo soy Musiker y nos estamos viendo en otro tutorial de Toon Boom Harmony para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver. Nos vemos. Bye.